Solo el Señor Jesús bautiza con el Espíritu Santo. No hay nadie más que pueda bautizar con el Espíritu Santo. Así le vamos a llamar a este estudio. Solo el Señor Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Y vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículo 2, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aquí le está diciendo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? La importancia de creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe proviene del Señor Jesús, puesto los ojos en el Señor Jesús, autor y consumador de la fe. Y ellos no habían oído que existía el Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Juan predicó arrepentimiento al pueblo judío. Y aquí lo afirma el apóstol Pablo. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. ¿Sí? Juan el Bautista traía el espíritu de Elías para hacer volver a este pueblo a las cuestiones de Dios, porque ya se habían corrompido, habían abandonado a Dios. Por eso vino Juan el Bautista a preparar el camino al Señor Jesús. Y ellos fueron los que llevaron a la cruz al Señor Jesús con falso testimonio. Los del Sanedrín, los que supuestamente eran los líderes religiosos. ¿Sí? En Mateo 3:11 nos dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fuego es juicio. Y aquí lo dice claramente: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja con fuego, que nunca se apagará. El trigo son los que han nacido de nuevo de agua, sangre y espíritu, o sea, los hijos de Dios. El granero, el reino de los cielos. Y la paja en fuego que nunca se apagará es en el infierno y después el lago de fuego, la muerte segunda. Todo aquel que no se haya escrito en el libro de la vida, el libro de la vida es él. Todo aquel que no esté en él va a ser arrojado a la muerte segunda, al lago de fuego, eternamente, muerte eterna, vida eterna en el reino de los cielos. Amén. En Lucas 3:16 nos dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene, uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Repito, fuego es juicio.
Y aquí lo dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Por ahí oímos coritos que dicen que son alabanzas a Dios. Y dice, manda el fuego, y ahí está todo el mundo, manda el fuego. Fuego es juicio. No dejemos que el enemigo gane el terreno. Por eso tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Aquí está escrito. No es una doctrina, no es una ideología. Aquí está. Fuego es juicio. Juan el Bautista predicaba arrepentimiento y bautizaba en agua. ¿Sí? Pero la importancia es ser bautizado en el Espíritu Santo. En Lucas 3, en Juan 1, 26, 27, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Sí? Así que usted no crea, porque alguien le impone la mano, le van a transmitir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una corriente que se pase de un lugar a otro. O porque le soplen y ya se cayó y ya está lleno del Espíritu Santo y está temblando. Eso no es cierto. Eso son emociones. Escudriñar qué espíritu está hablando, qué espíritu está actuando, si es un espíritu de Dios o es un enemigo de Dios. ¿Para qué se bautizó el Señor Jesús? ¿Para qué? ¿Cuál fue la razón de que el Señor Jesús se bautizara? Algunos contestan que para ejemplo a nosotros. Otros dicen para que se cumpliera la Escritura. ¿Para qué se bautizó el Señor Jesús? En Mateo 3, 13 al 15 nos dice con claridad para qué fue bautizado el Señor Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos, los dos, cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Entre Juan el Bautista y el Señor Jesús se cumple la justicia de Dios. Para eso se bautizó el Señor Jesús. El Señor Jesús no era pecador como para bautizarse. Él no tenía de qué arrepentirse, porque él venía de Dios y amaba a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se bautizó? Para cumplir toda justicia. Juan se sorprende. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué por él? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso Juan el Bautista desde niño fue lleno del Espíritu Santo. Por eso él no tuvo necesidad de pedir perdón de pecados, porque él era limpio, porque donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y Juan pudo ser el sacerdote que impusiera las manos al Cordero de Dios y le transmitiera todos los pecados del mundo cuando lo sumerge al agua. ¿Por qué era sacerdote? Porque era descendiente
de un sacerdote llamado Zacarías, descendiente de Aarón. Su mamá Elizabeth era hija de Aarón. Por las dos ramas él era sacerdote y pudo imponerle las manos al Cordero de Dios y traspasarle los pecados del mundo. Entonces el Señor Jesús se bautiza para cumplir la justicia de Dios. En Mateo 3, 16, 17 nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, después que Juan lo sumerge al agua, le impone las manos, le traspasa los pecados del mundo, he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como en forma de paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. En Juan 1:32 Juan 1:32 dice a la letra: también dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. A Juan lo mandaron desde el cielo y desde allá le dijeron que tenía que bautizar y preparar el camino a Jehová, el camino al Señor Jesús. Amén. Isaías dice que a Jehová. Entonces él le prepara el camino y él fue enviado, pero él le dijeron que el que viera descender el Espíritu Santo en forma de paloma y quedara sobre él, ese era el que bautizaba con el Espíritu Santo. En Juan, esto es en Juan 31, 35, 36, perdón. No, perdón, sí. En el 36 dice: he aquí el Cordero de Dios. En Juan, mirando a Jesús que andaba por allí, he aquí el Cordero de Dios. ¿Sí? Primero lo bautiza y después al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he ahí el Cordero de Dios, la ofrenda de Dios, el sacrificio de Dios, el holocausto de Dios. Si yo no tengo ofrenda, no tengo justicia. Y si no tengo justicia, soy pecador. Juan bautizó al Señor Jesús para cumplir toda justicia. Amén. Ahora, la importancia de ir al bautismo del Señor Jesús. En Gálatas 3:27, vea lo que dice Gálatas. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bautizados en Cristo. En Romanos 6:3
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque la paga del pecado es muerte. Al recibir él los pecados del mundo, ya estaba condenado para morir. Y darnos la vida eterna. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Por eso yo debo de ir al bautismo del Señor Jesús. Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en él, cual fuisteis también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Sí? En su bautismo. Por eso yo debo de venir a su bautismo, por eso es agua, sangre y espíritu. ¿Sí? El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, lo dice primera de Juan 5:12. Si yo no tengo al Hijo, no tengo la vida eterna. Yo debo de estar unido al Señor Jesús. Amén. Ahora,